Alumnos, buenos días. Continuando con nuestras clases virtuales, vamos a iniciar ahora las propiedades intensivas de la materia. Son llamadas también particulares o específicas. Esto indica pues que va a haber solamente alguna materia que va a presentar ciertas características que los va a diferenciar de otros. Estas propiedades particulares se van a clasificar tanto en físicas como en químicas. Vamos viendo ahora las propiedades físicas. ¿Qué son? Son aquellas que van a impresionar nuestros sentidos sin alterar su composición interna o molecular. ¿Qué indica esto? Que no va a alterarse internamente, ¿no? Su composición. Entre estas propiedades vamos a tener la elasticidad. Justamente tenemos aquí una imagen en la que se muestra un objeto que al estirarse se va a producir esta propiedad. Pero en realidad, ¿qué es la elasticidad? Esto ocurre cuando algunos cuerpos recuperan su forma y volumen después de haber tenido una causa que lo deformó. Es decir, a través del estiramiento, ¿no? Por ejemplo, también esto se puede dar en algunas prendas femeninas que estas, al tener elástico, se tienen que ceñir al cuerpo, dándole forma, ¿no es cierto? Pero conforme estas se van desgastando, se van soltando y el elástico ya se deformó. La dureza. Esta es otra propiedad intensiva en la cual nos indica que hay algunos cuerpos que ofrecen resistencia a ser rayados por otros. La dureza de los cuerpos depende de la fuerza de sus moléculas. Esto nos indica que aquí justamente tenemos un vidrio que no va a ser fácilmente ser rayado por otro objeto, porque justamente el vidrio es un cuerpo muy duro y va a ser resistente a ser rayado. La maleabilidad. ¿En qué consiste? Esta es una propiedad por la cual algunos cuerpos se dejan reducir en láminas muy delgadas. Por ejemplo, aquí tenemos una lámina, una serie de láminas, ¿no? Que puede ser de oro, de aluminio, etc. Son materiales muy maleables utilizados en la industria para la elaboración de ciertos objetos. La ductilidad. Esta es otra propiedad intensiva en la cual nos indica que la materia se puede reducir o deformarse a hilos muy finos, muy delgados, sin romperse. Por ejemplo, tenemos el platino, el oro, son elementos muy dúctiles. La tenacidad. Físicamente es la energía de deformación total que puede absorber o acumular un material antes de alcanzar su rotura en condiciones de impacto. Mientras que en mineralogía se produce cuando los cuerpos acumulan un material antes de alcanzar su rotura en condiciones de impacto y ofrecen resistencia a ser rotos, torcidos, molidos, doblados o desgarrados. Justamente tenemos aquí el acero que tenazmente es capaz ¿de qué? De ser torcido, ¿no es cierto? Formando así ciertas cadenas. La viscosidad. Esta propiedad es exclusiva de algunos líquidos y gases. La viscosidad es la resistencia que oponen los fluidos al movimiento de los cuerpos en su interior. No se mezclan. El índice de viscosidad es un valor numérico indicativo de la variación de la viscosidad con la temperatura. Ejemplo, el aceite, cuanto más alto es el índice, más estable es su viscosidad. La densidad. Esta característica es de las sustancias que van a depender mayormente de su masa y volumen, correspondiente a una determinada cantidad de materia. Mientras mayor sea la cantidad contenida en una unidad de volumen, mayor será la densidad de la sustancia y viceversa. Aquí justamente tenemos un ejemplo del agua con sal y azúcar.
tres recipientes. En uno tenemos el agua normalmente, agua con sal y agua con azúcar. ¿Qué es lo que nos dice en este ejemplo? Que el agua tiene una densidad mayor que del agua sin sal. Por lo tanto, se va a hundir el huevo, ¿no? Cuando añadimos sal al agua, el agua cambia su densidad. El agua, al ser salada, es más densa que el agua sin sal. Y el agua salada es mucho más densa que el agua dulce, por lo que el huevo no se hunde normalmente, como se muestra en la imagen. Continuamos. Punto de fusión. ¿A qué se debe? Debido a la capacidad de algunas sustancias en sobreenfriarse. Se llama punto de fusión o de congelamiento, que viene a ser la temperatura en la cual una materia que se halla en estado sólido pasa al estado líquido. El punto de fusión es una propiedad física intensiva de la materia. Esto quiere decir que no está ligada a la cantidad de una sustancia o al tamaño del cuerpo. Ejemplo, el agua sólida se convierte en líquida. Justamente aquí tenemos un bloque de hielo, es una cantidad sobreenfriada y la cual se transforma en una sustancia líquida. Punto de ebullición. Es el instante en el cual se produce el cambio de estado de una materia que se encuentra en estado líquido a estado gaseoso. Esta se refiere a la temperatura que provoca que la presión del vapor de un líquido iguale a la presión de vapor del medio en cuestión. Al pasar del estado líquido al estado gaseoso, hierve en esas condiciones que se puede formar vapor en cualquier punto del líquido, es decir, en el agua al hervirla. Solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra, llamada disolvente. Justamente aquí tenemos en esta imagen una pequeña cantidad de sustancia sólida que viene a ser el soluto y una cierta cantidad de agua. Ambas son necesarias para que se produzca la solubilidad. ¿Quién se disuelve? El soluto. ¿En qué? En el disolvente que viene a ser el agua. Vamos a ver ahora las propiedades químicas. Son aquellas que se manifiestan al alterar su estructura interna o molecular. Estas se van a diferenciar de las otras porque estas sí se alteran internamente, o sea, alteran su composición química. Tenemos entre ellas la combustibilidad. ¿Qué es la combustibilidad? Es una medida de facilidad con la que una sustancia se incendia, ya sea a través de fuego o combustión. Es importante en procesos que producen sustancias combustibles como subproductos. La reactividad química. La reactividad de una especie química es la capacidad para reaccionar en presencia de otras sustancias químicas o reactivos. Esto mayormente se va a dar en los laboratorios. La corrosividad. Esta viene a ser el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno, o sea, por una reacción interna que se produce. De manera más general puede entenderse como la tendencia que tienen los materiales a buscar su forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. Aquí tenemos, por ejemplo, pedazos de hierro o de ciertos metales que al estar expuestos al aire, estos se han oxidado o se han deteriorado. Vamos a tener tipos de corrosión, entre ellas la corrosión química, electroquímica, la otra por oxígeno, la que acabamos de indicar con el ejemplo, corrosión microbiológica, la galvánica y la confinada. Energía calórica, llamada también calorífica. ¿Qué es? Es el tipo de energía que se libera al formar parte de ¿quién? Del calor. Al estar en constante tránsito, el calor puede pasar de un cuerpo a otro.
es decir, porque tienen nivel diferente calórico o ser transmitido al medio ambiente. La energía calórica o térmica es la energía que tiene un objeto o sistema, debido al movimiento de las moléculas que tiene en su interior. Es uno de los diferentes tipos de energía donde la energía puede definirse como la capacidad de trabajar. Cuando un cuerpo recibe calor, sus moléculas adquieren energía calorífica y logran mayor movimiento. Esta energía calorífica también va a ser conocida como energía térmica, que puede obtenerse a través de los rayos solares mediante una reacción exotérmica, o de un combustible a través de la combustión, o de una reacción nuclear a través de los procesos de fusión y fisión que posteriormente vamos a ver. Neutralización. Es una reacción que ocurre entre ácido y una base, produciendo una sal y agua. La palabra sal describe cualquier compuesto iónico, cuyo catión provenga de una base y cuyo anión provenga de un ácido. Aquí tenemos la combinación de un ácido con una base, vamos a obtener una sal y agua. Bien, con esto hemos terminado las propiedades físicas y químicas correspondientes a las propiedades particulares intensivas de la materia. En la clase anterior hemos visto también las clases de propiedades generales, como ya hemos visto anteriormente. Esto nos indica que ya conocemos ahora las propiedades y con lo cual ya ustedes tienen que poder realizar sus trabajos pendientes que se les está dejando. No olviden que solamente los días martes y jueves estamos enviando las clases del área de CTA. Gracias.